análisis sobre los anuncios que hizo la vocera del gobierno nacional el día de ayer, en este caso Carolina Jaramillo, y también analizar un poco sobre las acciones que se están desarrollando actualmente en horas de la noche. Existió un pronunciamiento, hoy el señor presidente se pronunció. Entonces necesitamos entender a nivel político qué está pasando en el gobierno nacional, así que Leonardo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar este diálogo. Muchas gracias, gracias por la gentil invitación. Un saludo a todos los amigos periodistas que nos están acompañando hoy para esta interacción importante de la política que en Ecuador no para, no descansa y que hay mucho por reflexionar sobre este escenario tan importante para el país. Sí, hay mucho que reflexionar. Primero, comencemos en orden por cuestiones de tiempo, Leonardo. El día de ayer, la señora vocera anunció en su discurso la gestión con anuncios de inversión social y ambiental. Estamos hablando de que el gobierno nacional a nivel político busca trabajar con propósitos o es parte de una estrategia política. Y esta pregunta no nace de mí, sino de la ciudadanía en general. La política se estructura y se sostiene a través de estrategias. No es algo nuevo decirlo, es parte del quehacer político. La estrategia es parte del cumplimiento de objetivos que tienen que ir cumpliéndose y que tienen que ir midiéndose. Esa es la visión para que se pueda sostener una propuesta política. Así que no hay que tampoco tenerle mucho temor o temor a este concepto, a este discurso, y que es parte de todos los niveles de gobierno, el trazar estrategias para justamente lograr esos objetivos. Y lo otro es que los anuncios de Carolina Jaramillo como vocera gubernamental, pues que ya se está tornando una práctica interesante en el que se configura la agenda mediática y de la opinión pública semanal por temas que van surgiendo cada semana, que entendería son mucho más los que podría anunciar, pero el tiempo también es importantísimo y hay que ir decidiendo por cada uno de los temas, lo cual también se comprende que es una forma de comunicar las acciones que está realizando el gobierno del presidente Daniel Noboa, en este caso, el día de ayer, la vocera, digamos, presidencial de gobierno, y realizó dos anuncios en cuanto a temas económicos, que son importantes, aunque quizás para un sector de la política no parezcan tan políticos. También hay que mirar a la salud, hay que mirar a este campo, a este escenario que es Solca, tan importante por su quehacer en todo el país, su función social que también realiza en todo el país. Así que asignar presupuesto, recursos, digamos, digamos, ir cancelando deudas también a Solca va a ser importante para la sostenibilidad de esta organización que es clave para la salud de los ecuatorianos. 26 millones de dólares, me parece, 26,2 millones de dólares, que es una asignación que duplica lo realizado el año anterior. Así que devela también un interés por este sector de la salud. Otro de Leonardo, los, sí, dígame. continúa, por favor. Sí, sí, no, otro de los anuncios para ir cerrando el tema es la obtención de financiamiento no reembolsable de 4,6 millones de dólares destinado a a la conservación de páramos andinos. Pero no solamente eso, sino también la promoción digamos, financiamiento para el sector agroproductor. Y aquí quiero hacer una pausa porque hemos hecho realizado varios análisis de estos anuncios y prácticamente de los últimos cuatro anuncios que ha realizado la vocera, le ha dado bastante énfasis el gobierno al sector agroproductor, a la economía familiar campesina, a todos los niveles del sector agroproductor, lo cual es motivante, es estimulante para un sector que ha estado olvidado a lo largo del tiempo y que espera mayores resultados de los gobiernos para mirar al campo como esa fuente productiva en el país. Leonardo, sí, efectivamente hemos seguido de cerca cada una de las intervenciones de la vocera y es constante su pronunciamiento en el tema agrícola y eso genera muchas expectativas. Ahora, también es importante
durante todo este proceso, después de los anuncios, hay cosas que se están realizando en el tema eléctrico, también en el tema de la salud, pero anoche pasó algo importante que hace de que la palestra política comience a reconfigurarse nuevamente. Con esto de la suspensión provisional de los 4 artículos claves en la Ley de Solidaridad Nacional decretadas por la Corte Constitucional, ya marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el sistema de control institucional. ¿Qué impacto tiene para el gobierno que esta ley enviada con carácter de urgente sea parcialmente suspendida por la Corte Constitucional? Vemos que el señor presidente hoy amaneció publicando sobre que quienes están en contra de esta ley es porque están en contra de un nuevo Ecuador. Lo sucedido en horas, digamos, de la noche ayer con digamos, la resolución como decía la ministra de Leonardo, se apagó tu audio. Mil disculpas. Gracias. Le decía que lo sucedido el día de ayer y que fue refrendado por el anuncio o la declaración de prensa que dio ayer la ministra de Gobierno decía a través de un boletín simple, frío, de una decisión importante, además, porque tiene que ver mucho con lo que se está trabajando para darle garantías a la fuerza pública y sobre todo a las políticas públicas que buscan desde la visión gubernamental el desarrollo del país y todas estas acciones que se están desarrollando en cuanto a seguridad, que es un eje clave, ¿no? Y esto yo creería que es una crónica de un anuncio, perdón, que ya se predestinaba, iba a suceder. De hecho, ayer en la intervención de la vocera de gobierno, pues un periodista le preguntó a la vocera sobre este tema, pues, y claro, lo que ella decía es que se esperaba que la Corte Constitucional pueda tener o estar del lado de la gran mayoría del país que espera y aspira cambios profundos en la política pública a través de un órgano legislativo, una norma que se dio a través de la Asamblea. Y lo que sucedió ayer es prácticamente eso, ¿no? Digamos, una suspensión de artículos, lo cual la gran mayoría deja prácticamente en la indefensión nuevamente a la fuerza pública. Ahora veía una entrevista que le decía antes de mi intervención a un funcionario de la policía que busca también en paralelo trabajar en proyectos, en procesos de paz, de unidad familiar. Y claro, pero también en paralelo estamos trabajando con un crimen organizado transnacional que busca sembrar el terror en el país. Y por eso era necesario y es necesario un órgano jurídico que le pueda dar garantías sobre todo a la fuerza pública, lo cual no existía. Y hoy queda nuevamente la indefensión, por ejemplo, en estos artículos, en esta suspensión de los artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, pero también en la Ley de Inteligencia. Ahí también se suspenden varios artículos que prácticamente deja escueta la ley, que se aprobó además por la gran mayoría de la Asamblea, una Asamblea que ha sido refrendada por el voto popular, por las grandes mayorías, como el gobierno. Partimos desde ahí, esa es la voluntad popular que le dio la confianza a asambleístas, a un gobierno para que tome decisiones. Se están tomando decisiones, pero hay una Corte Constitucional que parece que tiene plenos poderes y tiene una omnipotencia superior al mismo jefe de Estado, lo cual nos deja un poco nos pone a pensar y a reflexionar sobre quién realmente es el que gobierna a través del voto popular. La Corte Constitucional acaba de obstaculizar una propuesta, un proyecto que fue aprobado por la Asamblea Nacional, por la gran mayoría de la Asamblea Nacional. Así que veamos qué va a suceder a lo largo de todo este tiempo, porque es una suspensión que entrará en análisis para ver qué sucede, pero esto realmente desgasta y también hace perder tiempo a la acción gubernamental para justamente en casos puntuales combatir al crimen organizado a través de dos leyes fundamentales, que son la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia.
Buenos días, te saluda Mirly Macías. Con toda esta situación que está ocurriendo, ¿la decisión de la Corte Nacional facilitaría o debilitaría la narrativa del presidente Noboa? Recordemos que estamos en una situación de conflicto armado. No necesariamente, creo que sí deja un poco el espacio para los agoreros, digamos, del desarrollo del país, que es una clase política que está enquistada en esa oposición política que busca a través de narrativas obstaculizar la idea que tiene hoy el gobierno nacional frente a la visión de desarrollo. Veamos qué sucede también, porque también habrá que entender y habría que conocer o identificar cuál va a ser la estrategia comunicacional también del gobierno nacional para contrarrestar justamente esa narrativa que para un sector del político del país que interpuso estas demandas constitucionales, pues van a festejar de alguna manera, pero habría que esperar cuál va a ser esa narrativa gubernamental para que los ciudadanos comprendan la necesidad y la importancia de leyes como estas que aprobó la Asamblea Nacional en un tiempo corto, que está demostrando acciones, que está demostrando que hay que trabajar, que está demostrando sanciones a quienes no van a trabajar. Es decir, se están viendo unos cambios distintos que son obstaculizados por una Corte Constitucional que, insisto, ha asumido un poder supremo en el país y que parecería que lo que no le gusta a discreción o arbitrariamente lo obstaculiza o lo suspende. Así que veamos cómo también reacciona la ciudadanía, también es a través de ese relato que pueda ayudar, impulsar y promover el gobierno. Leonardo, ¿cuál tiene que ser el siguiente paso por parte del gobierno en contra de esta dictamen por parte de la Corte Constitucional? Incluso vemos que dentro de una de las preguntas del próximo referéndum está también instaurada una pregunta con respecto a la Corte Constitucional. ¿Cuál tiene que ser el siguiente paso? Mire, fue oportuno la acción del gobierno, a pesar de que fue casi a la medianoche, pero es natural uno en los gobiernos, cuando uno va a realizar un pronunciamiento, requiere de un diagnóstico y medir todos los escenarios. Eso es un proceso normal en la gestión gubernamental. Uno no reacciona inmediatamente de forma visceral, sino racional. Y más allá de la hora, al día de ayer, al cerrar el día, un primer paso fue la intervención de la ministra de Gobierno junto al presidente de la Asamblea Nacional como un acto simbólico y también rodeados de la fuerza pública como un mensaje simbólico de hacia dónde debe caminar el país o cuál es esa decisión que está tomando el país y que está siendo obstaculizada no por las grandes mayorías que depositaron su confianza en el gobierno, sino por unos cuantos jueces de la Corte Constitucional. Segundo acto seguido, hoy 6 de la mañana, el presidente de la República, pues a través de su cuenta de X, plantea, primero en un contexto del por qué se quiere realizar o se pretende o se busca realizar esta consulta popular, pues ya 7 preguntas en las que me parecen preguntas oportunas, necesarias y urgentes, y que sea el pueblo ecuatoriano quien decida. Hoy tiene, digamos, un tiempo determinado para analizar estas preguntas y decidir. Y dentro de esas preguntas, lógicamente, me parece coherente que también los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos a juicio político porque, insisto, no puede ser que estén por sobre el jefe de Estado, sobre el presidente de la República, que es sujeto de juicio político, y por qué no los jueces de la Corte Constitucional. Leonardo, sabemos de que, bueno, la noticia se mantiene en desarrollo. Hace poco se acaba de pronunciar también el señor presidente de la Asamblea, en la que dice que el presidente Daniel Noboa ha tomado una decisión firme y necesaria, plantearle al país una consulta que responde a las exigencias ciudadanas de seguridad, empleo, justicia y transparencia. Desde la Asamblea Nacional lo respaldamos. En resumidas cuentas, eso es lo que dice el mensaje del señor presidente de la Asamblea, Daniel Olds. Algo que es importante ya para ir cerrando, estamos hablando de que actualmente, como la noticia continúa en desarrollo, hay nuevos pronunciamientos institucionales, lo que confirma que estamos ante una disputa en pleno movimiento. Aquí ya es un reto directo al relato de la gobernabilidad que está tratando o que está construyendo el Ejecutivo en estos últimos meses.
Mire, digamos, el momento es el oportuno también porque le invita al gobierno a medir la temperatura de la aceptación popular. Y hoy, digamos, varios estudios se han ya publicado en cuanto a la medición de la aceptación popular que tiene hoy el presidente Daniel Noboa, que es alto, se mantiene un buen nivel, indicador importante y le permite tomar esta decisión de realizar una consulta popular por ese nivel y esa confianza ciudadana. Eso como primer punto que es oportuno. Además lo anunció hace ya varios meses y está cumpliendo su palabra. Segundo, esta es a diferencia, por ejemplo, de la consulta popular que planteó el expresidente Guillermo Lasso en el 2023, en el que lo realizó en los peores indicadores de aceptación pública popular y se arriesgó, porque básicamente varias de las preguntas que planteó el expresidente están planteadas aquí y me parece oportuno porque realmente es la oportunidad. No podemos quedarnos en el relato de que el Consejo de Participación Ciudadana no funciona, debe irse, pero no lo refrendamos en las urnas. O que queremos que exista un apoyo, una cooperación internacional con bases extranjeras militares para que nos permita reforzarnos en el combate al narcotráfico, al crimen organizado. Es el momento. O disminuir el número de asambleístas que realmente es muy elevado para lo que se produce o lo que se debate. Probablemente se puede hacer más con menos. Así que son preguntas interesantes y se suma lo de la Corte Constitucional que le pone las barbas en remojo también a esta organización, a estos jueces y que el pueblo ecuatoriano debe analizarlo nuevamente, debe reflexionar y comprender la premura también de enmendar la Constitución que a mi juicio deberíamos caminar en el mediano o largo plazo hacia una nueva Constitución. Pero hoy estos cambios que se proponen desde el Ejecutivo para que la ciudadanía sea quien elija o decida este futuro del país o quedarse en ese país del pasado, ese país caduco, pues es la oportunidad. Aquí están las preguntas, son preguntas que realmente nos invitan a pensar en ese país que realmente queremos. Y esta es la oportunidad. Por ejemplo, me pareció interesante y que va a ser, creo, la pregunta de mayor debate, el tema de permitir la contratación laboral por horas, sobre todo y hace énfasis en el sector turístico y que sea por una primera experiencia laboral, lo que estaba revisando, interesante. ¿Cuántos jóvenes no quisieran? Hoy vemos muchos jóvenes que quieren ser parte de este proyecto de Jóvenes en Acción del gobierno. Hay muchos jóvenes que, sobre todo en la ciudad de Manta o en todo el perfil costanero, en la Sierra Centro, que pueden promover turismo o ser parte del proceso de turismo y que sueñan con estar en este espacio y también ser remunerados y por horas. ¿Y por qué hay muchas personas que no estarían de acuerdo? Que me parece realmente una doble moral. Cuando viajan a los Estados Unidos o a otro país, lo hacen por horas y ahí no pasa nada, ahí está bien. Es un modelo que se realiza en países desarrollados. Ahora acá se plantea una primera experiencia laboral de jóvenes, sobre todo, bueno, no sé si jóvenes, pero una primera experiencia laboral en el ámbito turístico y que sea remunerado por horas, me parece que dinamiza la economía o dinamizaría la economía. Así que son puntos importantes a analizar. Veamos cómo lo gestiona comunicacionalmente el gobierno para que pueda persuadir o pueda convencer a las grandes mayorías. Leonardo, agradecerte enormemente por este análisis que nos ayuda totalmente a entender cómo está actualmente el gobierno nacional. De igual manera, como esto es una noticia que se mantiene en desarrollo, vamos a tocar nuevamente tus puertas para seguir ampliando esta información. Agradecerte enormemente por aceptar este diálogo y pedirte que por favor en las próximas horas, de ser necesario, vuelvas a darnos más detalles desde tu perspectiva como experto. Con mucho gusto, siempre honrado de ser parte de este panel para reflexionar y debatir sobre la política y el desarrollo del país. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Son las 7 de la mañana con 34 minutos.